yo ya aprendí que no es fracaso, simplemente es una lección o redirección o preparación para algo mejor que te va a venir. Entonces, realmente, para llegar al éxito tienes que pasar por diferentes fracasos y al final no son fracasos. Fracaso es el sentido que tú le das, el significado que tú le das. Si dices, pues esto es un fracaso, pero si no, pues es una lección. Me pasó que, por ejemplo, cuando lancé mi marca en el 2021, que crecí 40,000 seguidores en 2 meses, yo estaba creando esta academia, que era una academia online, donde íbamos a trabajar con 10 creadores de contenido. Eran 12 semanas, invité a otros expertos también para que participaran en el programa. Estuve meses creándolo, hice un lanzamiento con un webinar, la típica estrategia, y se apuntaron 0 personas. ¡Ay! 0 personas. Y para mí eso fue un dolor, o sea, lloré, me sentí como un fracasado total. Imagínate, no con sirvo para 40,000 seguidores, no pude convertir a ninguno. Terrible, terrible. Tenía mucha vergüenza, estaba más preocupado. Yo creo que mi preocupación era más qué van a decir los demás, que sepan que fracasé, a que realmente pues no funcionó. Estamos aquí en un nuevo episodio de Aquí se trabaja doble. Invité a Juan Galán, bienvenido. Él acompaña a emprendedores en todo su camino desde el lado emocional y técnico, cuando tienen pues algunos obstáculos y se sienten un poco estancados de cómo pasar al siguiente paso desde el lado emocional, y también les ofrece herramientas técnicas con redes sociales y inteligencia artificial. Entonces, pues quiero que te presentes, que nos cuentes a todos un poco de tu camino, ¿no? Porque esto es una comunidad para que conozcamos todas las historias de alguien que decide emprender. Entonces, para que conozcamos cómo comenzaste y poco a poco, bueno, vamos hablando ya de en dónde estás. Bueno, antes que nada, gracias por la invitación. Juana y yo nos conocemos hace ya más de 10 años y ella ha visto todo mi trayecto, ¿no? Y mi proceso desde que empecé hasta donde estoy ahora. Yo empecé a emprender realmente en el 2018, 2019, cuando me empecé a hacer el freelancing, ¿no? Todo funcionó, o sea, todo cuadró perfectamente porque el último trabajo en el que estuve, que era una startup, me acuerdo, teníamos un montón de beneficios y estaba muy bien, pero yo sabía, me acuerdo cuando empecé, yo dije, este va a ser mi último trabajo. Después de esto ya quiero yo estar solo. Y las cosas se dieron, la startup cerró y ya dije, bueno, no me voy a poner a buscar otro trabajo, esto es una señal divina de que tengo que empezar mi camino. Y comencé a contactar con gente que había trabajado antes, mandar emails, hice un montón de cold outreach y así tuve mis primeros clientes como freelancer. Y estuve haciendo freelancing 2019, 2020 durante el COVID y 2021. Y a finales de 2021 fue cuando ya dije, bueno, quiero empezar mi proyecto propio, porque al final, siendo freelancer, sí que tienes la libertad y flexibilidad que yo estaba buscando, pero sentía que igualmente seguía como respondiendo a otras personas y quería tener algo propio. Entonces en 2021 también fue como, o sea, es que todo han sido, no quiero decir que casualidades, pero como que todo ha ido funcionando paso tras paso como si hubiera sido planificado, porque justo empecé, yo siempre he estado como muy enfocado en Instagram, le he visto mucho potencial, siempre tuve varias cuentas, intenté hacer un blog y tener como un blog de lifestyle y convertirme en influencer en el 2016, como que las cosas no despegaban, pero siempre estuve muy, muy en Instagram. Entonces en el 2021 lancé una cuenta nueva donde empecé a enseñar sobre creación de contenido, redes sociales, porque vi que muchas personas después del COVID empezaron a hacer eso, se convirtieron en educadores online. Yo dije, bueno, yo ya tengo experiencia en el mundo del marketing, llevo varios años trabajando en marketing, ahora como freelancer,
creo que tengo la capacidad para enseñar. Claro. Entonces lancé mi cuenta y literal en 2 meses ya tenía 40,000 seguidores y tenía un montón de oportunidades tocándome la puerta, trabajar con marcas. La gente quería trabajar conmigo porque querían que yo les enseñara pues cómo crecer sus redes sociales también. Y fue como que de repente me di cuenta que tenía un proyecto, o en ese entonces no era una empresa, pero ya tenía algún emprendimiento. Tenía un emprendimiento que se formó solo, sin yo tener que planificar nada, ni tener que poner casi, o sea, esfuerzo sí que puse. Pero sí, pero como que pusiste la semillita y fue creciendo sin forzarlo. Sin forzarlo, exacto. Que eso es un tema muy importante que quiero que hablemos después, porque la gente forza mucho y yo pasé de estar en un estado de flow, que es el que he estado, a ahora querer forzar las cosas, y cuando he intentado forzar las cosas, no ha ido tan bien como me fue al principio. Claro, entonces cuando orgánicamente uno o tú identificas como, vale, ya está creciendo, ¿no? Ya tengo como un proyecto que están dando, yo creo que siempre es muy importante como planificar y organizarse, ¿no? O sea, como hiciste, como bueno, entonces ahora voy a hacer un calendario donde pues lunes, miércoles y viernes me voy a enfocar en la parte de contenido y jueves y bueno, y los otros días o en tales horas atender a clientes, ¿no? Como que me parece que cuando uno ya tiene algo, lo más difícil es organizar el tiempo y aprovechar esas horas en cosas que tú dices, estoy avanzando, ¿no? Como que no se queda uno patinando. Sí, a ver, si te soy sincero, la planificación no es mi punto fuerte. Okay. Yo soy más de fluir. Y he operado así por muchos años. Sí que planifico algunas cosas, y he empezado a hacerlo más. De hecho, este año estoy trabajando con un coach que obviamente si tú no tienes un plan, no tienes una dirección, pues no puedes llegar a tus objetivos, ¿no? Mis primeros años, como las cosas se fueron dando así como orgánicamente, no planificaba nada. Digamos que mi calendario como tal, sí, digamos que pues tenía un día específico para crear contenido, para grabar videos, tenía otro día específico con los clientes y era pues según su disponibilidad, pero no era como una organización así estructural que tú digas, wow, no, siempre he sido más como de ir a fluir el día del día. Estoy intentando mejorar eso, pero bueno, tampoco ha sido un inconveniente para mí, la verdad. Sí, tampoco tan estricto, a mí también me pasa lo mismo, o sea, como que sí hay que tener unos objetivos como de este mes quiero lograr esto, y voy a dedicar tales días o tales horas a estas tareas específicas, pero si uno lo hace tan estricto como que te agobias. Yo creo que es muy importante el autoconocimiento porque no todos operamos de la misma forma. Entonces yo te estoy diciendo, yo fluyo más y me gusta más como ir organizando mis días y mis semanas, como van viniendo las cosas, y funciono bien así, pero hay gente que necesita estructura. Entonces yo creo que todos operamos de una forma diferente, entonces es muy importante que tú te conozcas cómo funcionas mejor y no intentes como acoplarte a lo que, por ejemplo, si trabajas con un coach o con un mentor o alguien que admiras, a lo que a ellos les funciona, porque probablemente no va a funcionar. Tienes que conocerte bien y saber, vale, hay gente que prefiere trabajar por las mañanas, hay gente que prefiere trabajar por las noches. Yo, por ejemplo, no empiezo a trabajar nunca como hasta el medio. Me levanto muy pronto, pero tengo como toda mi rutina por la mañana y como mis rituales que los tengo que hacer sí o sí. Y ya a las 12, 1 me pongo a trabajar y trabajo pues ya hasta un poco más tarde. Entonces, claro. Y así, pero yo conozco gente que tiene que levantarse a las 5 de la mañana y tener sus 3 horas de deep work de 5 a 8 y ya después como que hacen su rutina. Entonces eso sí, yo creo que no hay como una regla en particular. No hay un modelo a seguir, que ese es el que funciona para todo el mundo. Exacto. Sí. Sobre el autoconocimiento, ¿qué herramientas utilizas tú? O sea, ¿cómo se conoce uno? Yo creo que eso es un camino también largo, ¿no? Porque la pregunta de ¿quién soy yo? Es como, no sé, hace 5 años era otra persona. Y siempre estás cambiando. Exacto. Siempre estás cambiando, entonces el autoconocimiento no es como que tenga un principio y un fin. Nosotros somos seres que evolucionamos siempre y es algo que siempre vas a tener que estar buscando, ¿no? Cómo conocerte mejor, cómo reaccionas tú a diferentes situaciones, qué es lo que causa que reacciones a estas cosas. Entonces yo realmente empecé mi trayecto de autoconocimiento
No hace mucho, la verdad, porque si me pongo a pensar, cuando empecé como freelancer, yo tenía cero autoconocimiento y era estaba como muy desconectado de mí mismo y también de mi espíritu, y era más como muy enfocado en las cosas físicas. Y a raíz de el emprendimiento es la mejor escuela de crecimiento personal en la que puedes entrar. O sea, lo mejor que me ha pasado de ser emprendedor es este trayecto que llevo conociéndome, creciendo también como mis prácticas espirituales que antes tampoco tenía, pero la raíz de todo, digamos que lo que detonó estas ganas de conocerme mejor y mejorar fue una relación que tuve que acabó bastante mal y me hizo dar cuenta de muchas cosas que yo tenía que mejorar, y todo eso fue durante también, digamos que el primer año de mi emprendimiento. El primer año me fue muy bien, pero a raíz como de esta ruptura comenzaron a salir muchas cosas y mi emprendimiento comenzó no quiero decir que ir mal, pero hubo un declive y yo como que había también aferrado mi valor como persona a todas estas estadísticas y números que en el primer año fueron muy altos, pero cuando todo comenzó a bajar y bajar me sentí muy mal, me sentí como un fracasado, me sentí que solo tuve suerte de principiante, y ahí fue que empecé mi camino de autoconocimiento a través de terapia, a través de journaling, meditación, y me comencé a meter mucho en el mundo de la espiritualidad moderna, que me ha ayudado muchísimo cuando he tenido problemas, he tenido como retos. Entonces todo esto me ha llevado a poder llevar mi trayecto o mi experiencia como emprendedor de una mejor forma. Sí, podemos decir que la oscuridad es necesaria, o la sombra, ¿no? Es necesaria para conocerte. Tenía que pasar. Y siento que nosotros, todos los humanos, pasamos por un punto así en nuestra vida que nos hace un poco reflexionar de quién somos, de por qué estamos actuando de esa forma, cómo podemos mejorar. Y ahí es como que empieza nuestro camino de autoconocimiento y de crecimiento personal, que para todo el mundo es diferente también. Para ti, ¿qué es la espiritualidad? Para mí la espiritualidad es ser conscientes de que no somos cuerpo, somos un espíritu en un cuerpo y que somos parte de una creación divina muchísimo, o sea que es muy difícil de comprender como nuestra experiencia humana, pero es esta conexión con el espíritu y entender que somos espíritu y que estamos conectados como a una fuente mucho más grande de amor. Y poder entender esto y reconocer que pues todos venimos de lo mismo, que al final somos una unidad y que somos amor, y operar desde el amor, para mí eso es la espiritualidad. Hay muchas otras formas de interpretarlo, y está la religión o también la espiritualidad moderna, pero de la forma más fácil es eso, es como saber que somos espíritu y que tenemos una conexión divina y que tenemos mucho potencial y mucho poder dentro de nosotros, que lo podemos despertar siendo pues conscientes de que somos espíritu. ¿Y cómo identificas el espíritu? ¿Es como una vibración? Sí, energía. Como energía. Exacto. Energía. Yo he hecho, ahora me está gustando, estoy como empezando a conocerlo, pero me llama la atención el breathwork, porque con este tipo de respiración es como si se activara dentro del cuerpo esa energía, esa vibración, pero como si se me prendiera un motorcito dentro del cuerpo que empieza como y es como existe. Claro, o sea, es como, dicen, wow. la respiración consciente es una forma de alinearte y de conectarte con tu espíritu y con tu ser superior o con Dios, como lo quieras llamar, pero es la respiración consciente te conecta con el espíritu. Ajá. En bioenergética habla de la verticalidad y la horizontalidad, y la verticalidad, o sea, ahora como que lo puedo conectar con lo que tú dices, porque entonces la verticalidad es como para
sí, estar consciente que estamos conectados a esta fuente como cielo y tierra, y horizontalidad con las personas y la naturaleza y todo lo que nos rodea alrededor nuestro. Entonces, como siempre, como centro, vertical y horizontalidad. Qué interesante. No sé si tendrá algo también de relación con la cruz ¡Ay, mira! de Jesús, Sí, qué curioso. pero bueno. Sí, eso va para otro episodio. Sí. Traemos libros, analizamos. Tú tienes una responsabilidad con una comunidad que has creado muy grande. ¿Cómo sientes esa? O sea, ¿tú sientes una responsabilidad con los mensajes que le das a esta comunidad? ¿O cómo es tu relación con la comunidad que has creado? Yo intento ser yo, completamente. De hecho, he conocido gente de parte de mi comunidad que los he conocido en persona y me dicen, tú eres exactamente igual en persona que como te muestras en redes sociales. Y eso es súper bonito porque yo intento siempre ser yo. Obviamente hay cosas que uno se guarda por miedo también, pero cada vez intento ser más abierto, más vulnerable y hablar más de temas que me interesan y realmente mostrarme cómo soy yo, porque quizás cuando empecé sí que estaba creando más como un personaje. Un personaje, exacto. Siendo yo igualmente, pero a medida que he ido creciendo, evolucionando y que he empezado mi camino de crecimiento personal y espiritual, pues quiero como dar a ver todas estas facetas que tengo, todas estas, yo siempre, y aparte eso es algo que le digo a mi audiencia, es como en el marketing se utiliza mucho, tienes que encontrar un nicho específico y enfocarte en ese nicho, en esa audiencia para tener éxito. Y yo seguí las reglas, empecé el nicho que era pues crecimiento en redes sociales y llegué a un punto en que me sentí completamente como encerrado en una caja, como que o sea, no podía hablar de espiritualidad, no podía hablar de cosas que me gustaría, porque la gente me conocía solamente como el chico que me ayuda a crecer en las redes sociales. Claro, como toda la parte técnica. Entonces ahora yo tengo como una filosofía que es el antinicho. Okay. O sea, nosotros somos seres multidimensionales, ya lo hablamos porque somos un espíritu multidimensional y tenemos demasiadas pasiones, tenemos demasiados gustos. Y hoy en día la gente ya no sigue a las personas por su conocimiento, porque la educación, el conocimiento lo puedes encontrar en Google. La gente te sigue pues por las cosas, tus valores, por tu forma de pensar, ideas que tengas, ¿sabes? Entonces también tus hobbies, ¿sabes? Entonces la gente busca como esta conexión. Entonces ahora yo intento esto, como mostrar más como lo amplio que soy en todos los diferentes sentidos, que me gusta pues hacer el deporte, que soy espiritual, soy emprendedor también, pero me gusta viajar, entonces intento como esto, mostrar un poco más de lo que soy, y eso sí que ayuda a crear una conexión más fuerte con la comunidad. También ahí no han estado de acuerdo con algunas cosas y se han ido de la comunidad. De hecho, en los últimos 6 meses he perdido como unos 6,000, 7,000, 8,000 seguidores desde que comencé a hablar más de Dios y de la espiritualidad desde este punto de vista. Pero está bien, no pasa nada. Sí, exacto. Es como selección natural. Selección natural. Selección natural de la evolución. Entonces, bueno, llegan nuevos, se van. Lo importante es no tomárselo personal. Claro, exacto, porque yo creo que cuando ¿tú te consideras influencer? No. O sea, ¿qué opinas de esta palabra influenciador y por qué no te consideras? Me gustaría poder, o sea, sé que tengo el poder de influencia con las personas que me siguen, porque muchos me han escrito como, gracias a esto que has dicho, gracias a esto que has creado, he podido hacer tal. Entonces sé que tengo un poder de influencia. Pero más que un influencer me gustaría... Como que me considero como... Un gurú. No, tampoco un gurú. No. Quizás mentor. Un mentor. Exacto. Sí. Y que gracias a mis conocimientos y mi forma de pensar y mi forma de ver la vida y mis valores, pues puedo aportarle cosas a las personas, pero no...
Para mí, influencer es un poco relacionado como a lifestyle, a estilo de vida, ¿no? Entonces, si tú estás mostrando tu estilo de vida todos los días, entonces la gente te sigue por tu estilo de vida, no tanto por ti, por tu estilo de vida. Que es importante mostrar el estilo de vida también. Si tú estás construyendo una marca personal online, sea lo que sea, seas coach, seas proveedor de servicios, seas incluso un fundador de una empresa, es importante que la gente también conozca tu estilo de vida porque también es un punto de conexión. A mí eso me cuesta todavía un montón. O sea, sé que es muy importante, pero me cuesta, o sea, no sé, como en mi cuenta personal, pues sí, como que, ay, hoy comí esto, no, estoy con estos amigos o estoy en este viaje, pero cuando ya lo pienso como proyecto, como marca personal, me cuesta... siento que como que me desvío un poquito del camino del propósito principal, que es, por ejemplo, ser mentor o la parte como del contenido principal. El estilo de vida, pues sí es como algo alrededor, pero me cuesta, no sé por qué. Como para ti fue como muy fluido. Yo es que siempre fui, como te conté, ¿no? Que uno de mis primeros proyectos fue un blog de lifestyle. Yo quería, y hacía contenido de Barcelona, restaurantes, planes, entonces siempre he tenido esa facilidad de compartir, sí. De hecho, a veces excesivamente, pero conozco mucha gente que le cuesta, que es algo que les cuesta. Cuando estás construyendo una marca personal, no tienes que compartir absolutamente todo lo que te pasa, pero simplemente son puntos de conexión, lo que te decía. Entonces, un punto de conexión para mí, por ejemplo, lo que siempre comparto es mi amor por hacer ejercicio y mantenerme bien físicamente. Entonces, esto lo comparto mucho pues, cuando estoy entrenando, cuando voy a la playa a correr, que no me cuesta nada. Otro punto de conexión, por ejemplo, que pueden ser también micro puntos de conexión, es el azaí. Me encanta el azaí y siempre comparto cuando me como un azaí. Entonces esto se le va quedando a la gente como azaí, Juan. Entonces son cositas así, no tienes que compartirlo todo. Comparto mucho pues mi amor por los perros, pero hay cosas que no comparto. Entonces que sí prefiero quedármelas para mí. Claro. Sí, porque igual uno tiene su vida privada. Exacto. Cuando tienes una sesión con un cliente, ¿qué tipo cómo es una sesión con un cliente? Haz de cuenta que yo soy tu cliente. Bueno, es que depende también porque yo tengo dos líneas de negocio, ¿no? Tengo la parte más holística y espiritual donde les ayudo como un tipo terapia, pero enfocado en su emprendimiento, como que los está bloqueando, qué creencias limitantes tienen, qué miedos tienen, por qué, de dónde vienen, qué práctica espiritual pueden utilizar pues para... Y eso es mucho de hacer preguntas. Hacer preguntas y como coach tú vas guiando a la persona. Tú no le dices es esto o es esto. Ellos mismos se van como dando cuenta de cuál es el siguiente paso. Y con la parte de inteligencia artificial son más que todo cursos que ya tengo grabados y productos digitales que ya tengo, entonces no trabajo mucho con cliente uno a uno ahí. Pero de vez en cuando sí que tomo un cliente que quiera como optimizar sus embudos o su marketing con inteligencia artificial. Entonces preguntarles como, también al final es preguntas, ¿no? Pues, ¿qué estás haciendo con esto? ¿Cómo estás atrayendo leads? ¿Cómo estás convirtiéndolos a clientes? ¿Cómo estás creando contenido? Ah, bueno, pues aquí podemos hacer esto. Ok, vale. Y para la parte emocional... como tienes algunas herramientas que trabajas con ellos. Sí, un montón. Ahí más que todo son herramientas tipo pues diferentes tipos de meditación, de breathwork también, hacemos también trabajo de niño interior, hacemos mucho journaling. ¿Y lo hacen juntos durante la sesión? ¿O tú le dices, mira, para la próxima sesión, cuéntame cómo te fue con esto? Exacto. De hecho, en el programa que tengo ahora solamente hacemos 2 llamadas, una al principio y otra al final. Y el resto de la comunicación la tenemos en un chat. Okay. Entonces, digamos que el apoyo que tienen por mi parte
que si tienen apoyo de lunes a viernes es más por chat. Entonces hablamos por chat, me pasó esto, he tenido como este descubrimiento. Pues mira, este es a veces tienen como, ¿cómo se dice? Worksheets, como hojas de ejercicios. De ejercicio, entonces me las pasan para que yo también les dé como mi feedback. Ay, yo quiero tener esas hojas de ejercicios. Tú podrías ser mi coach. La verdad es que, bueno, y siendo amigos, creo que siempre nos hemos también acompañado como emprendedores los dos. Y me gusta mucho relacionarme ahora con personas que están queriendo crecer y cuidarse, ¿no? Como es este balance entre cuidarse emocionalmente y físicamente como nuestro bienestar, y a la vez teniendo retos por cumplir sueños y por ser mejores cada día. Entonces, me encanta relacionarme contigo por eso, porque siempre tenemos conversaciones así como muy de cuáles son los obstáculos que estamos teniendo en cada momento, qué dudas estamos teniendo. También nos felicitamos por los logros que estamos obteniendo durante los años. Entonces esto es muy, muy bonito. Te felicito por todos los avances que has tenido y por todas las transformaciones. Y cuando hemos tenido así estas conversaciones entre amigos y vemos que tenemos algunos obstáculos, cuéntanos cómo trabajas el fracaso. Por ejemplo, cuando perdiste estos 7,000 seguidores, que dijiste, bueno, no pasa nada porque igual es que estoy, digamos, en una transformación de mi negocio. Pero ¿cómo lo trabajas emocionalmente cuando sientes que no te está yendo tan bien? Sí, el miedo al fracaso es algo bastante común entre los emprendedores, y yo he vivido varios fracasos que al final yo ya aprendí que no es fracaso, simplemente es una lección o redirección o preparación para algo mejor que te va a venir. Entonces, realmente, para llegar al éxito tienes que pasar por diferentes fracasos, y al final no son fracasos. Fracaso es el sentido que tú le das, el significado que tú le das. Si dices, pues esto es un fracaso, pero si no, pues es una lección. Me pasó que, por ejemplo, cuando lancé mi marca en el 2021, que crecí 40,000 seguidores en 2 meses. Yo estaba creando esta academia, que era una academia online, donde íbamos a trabajar con 10 creadores de contenido. Eran 12 semanas, invité a otros expertos también para que participaran en el programa. Estuve meses creándolo, hice un lanzamiento con un webinar, la típica estrategia, y se apuntaron 0 personas. ¡Ay! 0 personas. Y para mí eso fue un dolor, o sea, lloré, me sentí como un fracasado total. Imagínate, no con 40,000 seguidores, no pude convertir a ninguno. Terrible. Tenía mucha vergüenza, estaba más preocupado. Yo creo que mi preocupación era más qué van a decir los demás, que sepan que fracasé, a que realmente pues no funcionó. Y en ese entonces estaba leyendo un libro que hablaban sobre los retos. Y dije, pues voy a crear un reto gratuito. Entonces creé un reto. Primero estuve 3 días sintiendo el dolor y llorando, y porque también es importante que cuando tengas estas situaciones las aceptes, las sientas, no las bloquees. Claro. Es importante. Entonces me entregué a estar pues triste 3 días, a sentir como frustración, y ya después las dejé. Y dije, bueno, voy a hacer un reto. Entonces, a raíz de eso, creé un reto que me trajo muchísimos leads, muchísimos suscriptores a mi lista de emails. Y eso fue en noviembre. Y en febrero lancé un mini curso. Y ese mini curso, o sea, fue un éxito. Vendí un montón y entendí que tenía que haber pasado lo que pasó para yo tener la idea de, voy a hacer, no la idea, me llegó en un libro de un reto, hacer el reto y tener este lanzamiento, este curso tan exitoso. Entonces es eso, es ver el fracaso como... Además, otra cosa que la gente tiene que recordar es que nadie te está mirando. O sea, es que uno siempre piensa, no, si fracaso, ¿qué va a decir tal y tal?
a nadie le importa. O sea, la única persona que le importa eres tú, entonces tú eres el valor y el significado que tú le das. La gente nunca te está mirando con una lupa. Y si lo están haciendo, tienen un gran problema. Pero tú no eres el problema. Y a partir de ahí, bueno, he empezado a entender que, bueno, que el fracaso es parte del proceso. Ahora que soy mucho más espiritual y he vuelto a creer en Dios, sé que cualquier cosa que no me funcione no es un fracaso, simplemente es esto, sé que Dios está trabajando para llevarme a algo mejor, porque como creador del universo y como fuente de amor máxima, Él solamente quiere amor para toda la creación. Entonces cualquier cosa que no funcione, por más de que me joda, sé que es porque algo mejor viene. Entonces para mí esa conexión con Dios me ha ayudado mucho más ahora a poder soltar el control, a poder como entregarme a lo que venga. A confiar. A confiar, que es súper importante, porque sí, he tenido otros fracasos a lo largo de mi trayecto, pero bueno, siempre de todo sale algo bueno, lo que decía, o es una lección, o es redirección, o es preparación, o es... son cuatro, es que lo leí en un libro que son las 4 bendiciones. Lección, preparación. Lección, redirección. Redirección, ajá. Preparación. Y la otra bendición del miedo al fracaso era... No me acuerdo. Lo tengo aquí en un libro. ¿Quieres que la busque? Sí. Las 4 bendiciones. Lección, redirección, reflexión. Reflexión. Y preparación. Entonces la reflexión es que cualquier situación, y no estamos hablando solamente del ámbito profesional, pero cualquier situación en la que tú te sientas como fracasado, puede ser en una relación sentimental, realmente todo lo que te pasa a ti en la vida es una reflexión de tu estado interno. Entonces... Te conoces más. Te conoces más y conoces partes de ti que a lo mejor todavía tienes que sanar, o partes de ti que no habías conocido, que fue lo que me pasó a mí con mi ruptura. Cuando yo tuve esta ruptura fue como un reflejo de lo que realmente estaba pasando internamente, que me faltaba pues mucho crecimiento emocional, personal, y fue lo que me llevó a querer mejorar en estas cosas. Entonces cualquier cosa en la que fracases es eso, es un reflejo de lo que puedes mejorar todavía, lo que puedes aprender. Me gusta mucho también lo de redirección porque al final los fracasos es como encontrar una nueva oportunidad a algo más. Es como, bueno, fracasé por acá porque entonces debe ser que el camino no es por acá, sino por acá, o sí es por acá, pero tengo que mejorar en mí. Tengo que aprender algo nuevo sobre mí o sobre este tema. Es como una nueva oportunidad. Sí, exacto. Lo importante es no parar. Eso es así. La única forma en la que fracasas es parando, dejándolo todo. O sea, si tienes un proyecto de emprendimiento y le das y tienes como reto tras reto, llegas. O sea, sí o sí, estadísticamente está comprobado que llegas. Y si paras, no llegas. Entonces, la única forma en la que fracasas es si te rindes. Claro. Y sin forzarlo. Y sin forzarlo, que es lo que habíamos hablado al principio, que mi primer año fue un poco cero forzado porque todo fluyó, pero cuando yo ya intenté querer forzar las cosas y querer controlar, bueno, quiero generar tanto dinero, quiero tener tantos clientes, quiero pues crecer mi audiencia tanto, quiero todas estas cosas forzadas y no se daban y me estresaba y entraba en un loop de así como de negatividad. Ajá. Y como de no poder salir, y todo esto también se refleja. Entonces vi la diferencia de cuando estaba en un estado más de flow, de fluir, a cuando forcé por mucho tiempo. Y otra de las cosas que me ha ayudado a dejar de forzar es crear una relación con Dios. Me ha ayudado mucho a dejar de forzar y a fluir y a confiar en los últimos meses, sobre todo. Hablas mucho de que lees, ¿no? Para ti como es muy importante tener un coach o un mentor también, o sea, tú eres mentor, pero también como que necesitas a una guía para ti y lees mucho. ¿Qué libro nos recomiendas o libros o temas que nos puedan ayudar a enfocarnos o a tener más claro nuestro propósito? Mira, para el propósito y también para cualquier persona que quiera empezar a emprender y también que quiera
crear algo en su vida, no tiene que ser nuevamente profesional, pero que quieres crear algo, les recomiendo un libro que es uno de los libros más famosos del mundo, o al menos para emprendedores, que se llama, en inglés es Think and Grow Rich, en español creo que es Piense y hágase rico, Sí. de Napoleon Hill, que es un pensador de estos, un filósofo de los años 40, y él escribió este libro. Tardó 25 años escribiendo este libro y es un estudio, semiestudio, que hizo entrevistando a 500 de los hombres y mujeres más exitosos de la época, y encontró 13 patrones que todos estos personas exitosas tenían. Y es un poco, él muestra cómo todos lograron convertir un pensamiento en algo físico. Y explica todo, llega a tocar algunos temas espirituales, también de energía, y que en esa época pues no tenían la ciencia que tenemos hoy para entender cómo funciona la energía, pero llega a explicar muchos temas de eso, cómo funciona la mente, el cerebro, nuestra conexión con un poder más superior, como todas estas personas siguiendo estos tres. Entonces te explica cómo puedes aplicar estos 13 principios a tu vida para poder crear y manifestar algo, incluyendo como descubrir y crear tu propósito. Entonces eso está súper bien. Otro que me leí, How to Win Friends and Influence People, que sería cómo ganar amigos, influenciar a las personas, de Dale Carnegie, también escrito por las mismas épocas, y te enseña mucho más cómo poder comunicarte con las personas, cómo ser más asertivo para negociaciones, pero también para relaciones. Está súper cool, sobre todo si tú eres un emprendedor, tienes que saber cómo ser asertivo con tus clientes, con tus empleados, también con tu familia, porque pues al final y también cómo siempre entender a las personas y entender su posición y poder crear una comunicación que sea fluida. Está súper bueno ese libro. Ay, me lo voy a leer, sí, me parece, porque lo que te decía antes de la importancia de relacionarte con personas que te impulsen, que también está bien relacionarte con personas para que tú también los impulses, ¿no? Exacto. Pero como tener herramientas listo, ya estás relacionándote con personas más exitosas que tú, igual de exitosas a ti, o que pues que tienen un propósito claro, pues cómo sostener las relaciones sí, exacto. Y nuevamente que no sea forzado, ¿no? Exacto. O sea, que lo disfrutes. Exacto. Muy interesante. ¿Hacemos un ejercicio de visualización o algo de las herramientas que tú le enseñas a tus clientes? Tengo aquí una preparada, que es una que hago con ellos casi al principio del programa, que es una meditación de visualización de 5 minutos para reconectar con su propósito y superar creencias limitantes. Me encanta. Que digamos que eso es como el mayor, el principal factor, al menos yo lo veo con mis clientes, que los para de poder seguir adelante o de poder desarrollar su idea, son sus creencias limitantes, que todos tenemos creencias limitantes, y eso, que no conocen cuál es su propósito. Entonces, es una meditación guiada de 5 minutos y la uso en la primera semana, ¿vale? Entonces, bueno, para los que están viendo o escuchando, son 5 minutos y sería genial que paren lo que están haciendo y que traten de conectar ahora con la meditación. Hagámoslo todos. Vale, entonces, como siempre empezamos inhalando lenta y profundamente por la nariz. Mantenemos unos segundos aquí y exhalamos por la boca. Nuevamente inhalamos por la nariz. Mantenemos aquí y exhalamos por la boca. Y una tercera vez, inhalamos por la nariz. Mantenemos unos segundos y exhalamos por la boca. Luego, seguimos la respiración profunda
Y a medida que respiras, imagina una luz dorada, cálida, que te envuelve, disolviendo suavemente cualquier pensamiento negativo o resistencia. Continúa respirando, visualiza esta luz en tu pecho que cada vez crece más con cada respiración. Y con cada respiración te vas a sentir más ligero o ligera, más presente y abierto a nuevas posibilidades. Y a medida que esta luz dorada en tu pecho crece y te va envolviendo, te vas a visualizar dentro de un año. Estás en un lugar que te hace sentir paz, confianza e inspiración. Puede ser junto al mar, en la montaña, en tu estudio, como te veas siendo feliz, y donde sientas paz, te vas a visualizar ahí. Y te ves completamente alineada con tu propósito. Estás prosperando, teniendo éxito y sintiéndote profundamente realizada. Ahora, imagina, ¿qué estás haciendo? ¿Estás hablando con clientes? ¿Estás escribiendo un libro? ¿Estás trabajando en un proyecto? ¿Estás simplemente relajándote? ¿Cómo se siente tu cuerpo? ¿Se siente ligero? ¿Se siente emocionado? ¿Se siente tranquilo? ¿Qué impacto estás generando? A tus clientes, a tu propia vida, a la vida de las personas que te rodean, y a quién estás sirviendo y cómo. ¿Estás trabajando con pocos clientes? ¿Tienes un grupo de clientes? ¿Estás trabajando con empleados? Quiero que lo visualices bien, con detalles, y sobre todo que te enfoques en la emoción que esta realización de éxito y de tu propósito te hace sentir en el cuerpo. También, ¿dónde sientes esto en el cuerpo? ¿Lo sientes cerca al corazón? ¿Lo sientes en las piernas? ¿Lo sientes cerca al estómago? Permítete absorber esta versión de ti, la versión que confía plenamente, que se mueve con claridad, facilidad y seguridad. Y luego te vas a decir a ti misma: estoy exactamente donde necesito estar, mi propósito es claro, estoy entrando en mi máximo potencial con facilidad y confianza. Ahora piensa en una creencia limitante que te ha frenado. Quizás que no vales lo suficiente para poder realizar tu proyecto, que el mercado está muy saturado, que tienes miedo a la opinión de tu familia, de tus amigos, tienes miedo a ser visto o vista. Piensa en una creencia limitante que tienes muy presente. Miedo al fracaso, como lo habíamos hablado antes, y visualiza esta creencia como una pequeña nube oscura frente a ti. Ahora observa cómo el viento la aleja suavemente, cada vez más lejos hasta que se disuelve por completo. Vuelve a inhalar profundamente. Exhala y afirma: libero todas las creencias que ya no me sirven. Doy la bienvenida a nuevas verdades que se alinean con mi propósito y potencial. Ahora lleva nuevamente tu atención al centro de tu pecho, donde tienes esta luz que está creciendo y sigue creciendo, irradiando confianza, propósito y tranquilidad. Esta luz te ha absuelto por completo, te ha absorbido por completo. Absorbido, absuelto. Y repite en silencio o en voz alta: confío plenamente en mí, soy digna de mis sueños, actúo con claridad y propósito, estoy profundamente alineada con mi misión. Siente cómo esta confianza se ancla en tu ser, lista para guiarte a lo largo de este camino. Ahora vamos a respirar nuevamente profundamente y suéltala. Lentamente vuelve a tomar conciencia de tu cuerpo, mueve los dedos, gira los hombros y cuando estés lista, abre los ojos.
Ahora ya estás anclada, clara y lista para entrar en completo en esta nueva fase de tu viaje. Ay, qué importante, qué importante hacer estos ejercicios para confiar, visualizar lo de la nube gris, o sea, literal, vi así como se disolvía y al disolverlo vi mucha gente que me apoyaba. Ah, qué bonito, Ajá. qué bonito. La visualización es súper importante, yo la practico todos los días y eso es uno de los principios de que Napoleon Hill habla en su libro de Think and Grow Rich, del poder de la imaginación, y que no voy a entrar como en tecnicalidades. ¿Tecnicismos? Tecnicismos. No voy a entrar en tecnicismos, pero visualizar tiene un efecto particular en tu cerebro que hace que se active tu sistema nervioso y que realmente puedas llegar a conseguir esta visualización que tienes. No, como dije, no voy a entrar en detalle, pero está también científicamente comprobado. Sí, yo también lo leí en un libro, no me acuerdo ahora cuál era, pero decía que, por ejemplo, los futbolistas, los más exitosos, tenía como momentos del día como voy a visualizar, ¿no? Es como una hora de visualizar, y se acostan, por ejemplo, aquí en el sofá, imaginándose metiendo el gol y repitiéndolo, metiendo el gol, cómo lo meto, cómo paso con la pelota, bla, 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 y como que llegas a volverlo físico. Claro. Y el problema con la mayoría de las personas es que estamos tan malamente programados que visualizamos todo el tiempo. Nosotros estamos visualizando todo el tiempo inconscientemente, pero, no nos damos pero cuenta. visualizamos lo peor que puede pasar. Claro. Los miedos que tenemos, que tal persona me va a dejar, esto no me va a salir bien, y estás visualizando sin darte cuenta, y eso es lo que manifiestas también. Entonces por eso es importante que tomes tu tiempo para visualizar de forma positiva, y que puedas reprogramar tu subconsciente, que es algo que yo te conté que queríamos hablar también, que uno de los ejercicios con los que yo uso con mis clientes es la alarma de cada hora. Yo le llamo The Hourly Confidence Booster, como la alarma de confianza, o de confidence es como confianza en ti mismo, de cada hora. Entonces yo tengo una alarma desde las 9 de la mañana hasta las 10 de la noche cada hora, y cuando esa alarma se activa, yo paro lo que estoy haciendo, entro en un estado también de gratitud, de estoy agradecido por este momento en el que estoy ahora, no me hace falta nada, estoy completo, estoy pleno, gracias Dios, gracias universo, gracias vida, pero también visualizo, gracias por todo, doy gracias por todos mis objetivos que todavía no están manifestados en el mundo físico, pero ya existen, ya están en camino, entonces agradezco por esto, y es una forma de reprogramar mi subconsciente para que en vez de, cuando no me doy cuenta, de estar imaginándome lo peor que puede pasar, ya sé que cada hora estoy imaginándome lo mejor que puede pasar, y tú mismo te vas reprogramando. ¿Y te ha pasado? O sea, algo que has visualizado y lo viviste. Muchas cosas. Muchas cosas. Qué bonito. ¿Cómo te celebras? ¿Cómo me celebro? Debería celebrarme más, la verdad. Creo que a veces consigo un objetivo y ya es como, no, siguiente. El siguiente. Sí, que también es algo que nos pasa a todos los emprendedores. Sí. Pero bueno, a veces también me tomo una copa yo solo, o me gusta celebrar con gente, la verdad, con amigos, con mi familia. Siempre que tengo algún éxito o algo que me dio bien, pues llamo a mis papás a contarles, a mi abuela. Entonces creo que sí, me gusta celebrarlo con otros. Pero sí, a veces cuando hay algo que quiero celebrar, me voy a comer solo, lo que sea, pero debería hacerlo más. Porque sí que tengo, incluso con lo que llamamos micro wins, como pequeños éxitos o pequeñas ganancias que la gente no celebra, tienes que celebrarlo todo. Sí. Todo. Exacto, a mí me parece súper importante eso, porque pues si no se hace como muy larga la espera. Exacto. Yo celebro bailando. Como literal, como en el colegio. Mira que yo también a veces, te ponían sí, excelente en un examen, sí, como sí, de sí. lo sigo haciendo como A veces y bailo sola así en la casa y salto no lo había pensado, pero por ejemplo a veces cuando, pues como yo tengo cursos y los cursos se van vendiendo, ¿no? Entonces cuando me entra una venta así que yo estoy, digamos, yo qué sé, sin pensarlo, como que hago como yes. Eso.
es cierto, es cierto. Vamos a tirar el cubito. Vale. Para que respondas algo así al azar. Toma. Pero lo tíralo en la mesa o en el suelo. Uy. Soy feliz cuando. Soy feliz cuando... Cada día, la verdad, cuando entro haciendo estas alarmas de cada hora, cuando entro en gratitud, me siento súper feliz. Pero digamos, si tuviéramos que definirlo de alguna forma, soy feliz cuando estoy con mi familia. Cuando estoy con mis papás, cuando viajamos juntos. Sí, tú tienes una relación muy bonita con tu familia, ¿no? Sí. Son muy, muy, muy unidos. Sí. Qué lindo. Aquí tengo unas cartas que también podemos responder de aquí. Elige una. No son para ti. Rocco, elige una por tu tío. Pareja. Ha salido pareja. ¿Qué quisieras crear con esta carta? ¿Que se te ocurre una frase, una afirmación, un deseo? Bueno, estoy después de 4 años. No. ¿Cuánto? 2022 a 2020. Después de 3 años de soltería, sí que estoy nuevamente en la búsqueda de una pareja. Entonces, no sé, a lo mejor es como Dios diciéndome que ya viene en camino. Ajá, sí, puede ser una señal. Así que bueno, está bien, porque sí que quiero poder construir algo con una persona y como apoyarnos mutuamente y sentir como esta admiración por esta persona y que esta persona también me admire. Y uno de los principios en los que habla Napoleon Hill es un libro que es la energía sexual y que muchas de las personas más exitosas sabían cómo canalizar esta energía sexual y que también tenían una persona al lado, una musa o esposa que realmente les brindaban demasiada inspiración y que eso los motivaba a ser más exitosos. Entonces, a ver, que no lo hago que no quiero una pareja solo por eso, pero que también es bonito tener a alguien a tu lado que te apoye, que te guíe. Que te apoye, claro. Que pueda viajar conmigo por todo el mundo, porque yo no voy a parar de viajar todavía. Tú vives en Bali, ¿no? Yo vivo en Bali ahora. Viví en Barcelona 15 años, pero ahora vivo en Bali desde octubre. Sí. Y ahora estoy aquí, visitando a mis amigos. ¿Y qué tal en Bali? ¿Qué te ha gustado de Bali? Me encanta el estilo de vida que tiene la gente allá, la comunidad, son muchos emprendedores, creadores de contenido, coaches, entonces es como gente que está haciendo lo mismo que yo. Entonces tengo muchas cosas para relacionarme con ellos, nos ayudamos en nuestros negocios, hay una comunidad muy espiritual también, ahí fue que tuve mi reencuentro y reconexión con Dios, que ha sido muy bonito. Entonces es como que me siento que estoy donde tengo que estar. Barcelona siento que ya fue. Ya me encanta. Su ciclo. Estoy feliz de estar de vuelta, la veo con ojos como, me encanta Barcelona, pero sé que no me veo aquí viviendo 365 días del año. Pero tú eres colombiano como yo. Colombiano. Y llegaste en 2009. hace 15 años, en el 2009 a Barcelona y ahora a Bali. Y ahora Bali. Y viviendo el presente en Bali porque ya pues no sabemos. Tengo proyectos allá, así que... Muy bien. Bueno, ¿qué te gustaría dejarle a esta comunidad como consejo para las personas que tienen un proyecto en mente y no saben cómo iniciar o ya tienen el proyecto rodando pero tienen algunos obstáculos? Que nuestro proyecto, nuestro negocio, nuestra empresa siempre va a ser un reflejo de nuestro estado interno. Entonces, que más que enfocarse en necesito la siguiente estrategia, necesito el siguiente coach, necesito para que esto me funcione o para poder empezar, el primer paso es comenzar a trabajar en ti mismo y darte cuenta, cuáles son mis creencias limitantes, que nunca son verdad. Las creencias limitantes nosotros las tenemos porque hemos tenido experiencias en nuestra vida que nos han marcado, pero no son verdad. Entonces, conocerte muy bien cuáles son tus creencias limitantes y comenzar a hacer un trabajo interno para que luego ya tu negocio pueda fluir.
Una herramienta, yo hice un programa de empoderamiento femenino y una herramienta para convertir las creencias limitantes como en positivo, o sea, literal era eso, como escribe, haz una lista de todas las cosas que tú crees que no eres capaz o no soy capaz de hacer no sé qué, me siento fea, etcétera, etcétera. Convertirlo literal en positivo y leerlas todos los días en positivo. Yo hago ese trabajo con mis clientes también. Okay. Y más allá de eso, bueno, sí, convertirlas en positivo, pero también darles un significado, que te hace, una emoción que te hace sentir esto y un símbolo que puedas también, que cuando veas este símbolo te recuerde a eso. Claro, es que los símbolos, o sea, todos son símbolos, ¿no? Las marcas tienen un logo y lo que reconoce es el loguito. Sí, los símbolos son súper importantes. Por eso lo de visualizar también, porque como estamos visualizando es una imagen, al final nos queda más las imágenes que los textos. Total. Bueno, Juan, antes de irnos, ¿dónde te encontramos? ¿Cómo son tus redes? ¿Dónde, si alguien quiere también recibir una sesión tuya para...? Mira, me puedes encontrar. Mi canal principal es Instagram y mi handle es I am Juan Galán. Tengo también un canal de YouTube que es I am Juan Galán también. Y acabo de lanzar un podcast. Acabo de lanzar un podcast que se llama The Awakened Entrepreneur Show. Es todo en inglés, eso sí. Pero en este podcast eso también entrevisto a otros emprendedores, hablo sobre mi trayecto como emprendedor, los miedos que he vivido, como que es muy enfocado no en el lado bonito de ser emprendedor, sino en la parte difícil, pero que todos superamos. Entonces, The Awakened Entrepreneur Show lo pueden encontrar en Spotify, Apple Podcasts y en YouTube también lo tengo, pero YouTube es I am Juan Galán y en Instagram I am Juan Galán. Pues muchas gracias, Juan. A ti por venir a visitarme a mi casa. Sí, gracias por invitarme. Charlando a tu casa. en mi sala. Y con Rocco. Con Rocco. Gracias a ti.